Juan Martín García Pérez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por esta oportunidad. Estás en una asociación sobre los derechos de los niños, la defensa de los derechos de los niños, que se llama... La Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Somos 77 organizaciones en todo el país que desde hace 18 años buscamos que los derechos de niños y niñas sean una realidad. O sea, es como una especie de federación. Somos una red, sí, una red que red. nos articulamos y que pues hemos sido protagonistas afortunadamente de muchos de los cambios, tanto legislativos como de política pública que O sea, se han ¿tú gestado. cuántos años tienes en este...? Bueno, yo personalmente ya 35 años trabajando con niños, niñas y adolescentes. Como red tenemos 18 años. Ya. Bueno, y ya abordaremos el tema de cómo ha venido el asunto de la violencia y la presión sobre los niños. Pero antes de eso, pues ahora el asunto que ha conmocionado al país y que ha impactado los medios, pues es el asunto de este niño de 11 años en Torreón, que mata a su maestra y después se suicida. Y bueno, fue una verdadera tragedia. Literal. Pero ¿qué es lo que realmente se sabe de lo que ocurrió? Sí, bueno, hasta ahora la información que ha dado la Fiscalía ha sido, quiero aprovechar para plantear que creo que es algo que tienen que cuidar porque violentaron desde el inicio procedimientos. La ley establece que no se puede dar nombres de las víctimas, particularmente niños y niñas, y esto lo hicieron desde el inicio. Pero lo que hasta ahora conocemos es que el niño, por supuesto, estaba en un contexto de riesgo, su padre aparentemente con vínculos con el crimen, los abuelos han sido señalados por temas de lavado de dinero, pero más allá de ese tema que es distinto a lo que tiene que ver con la vida y la protección del niño, es la disposición de armas y al parecer poco acompañado y delegado, digamos, el rol de cuidado con los abuelos. El niño estudiaba en una escuela privada, es decir, no era un niño en condiciones de precariedad, pero en sus 11 años de vida lo que por supuesto él vivió fue un contexto de violencia, normalización del uso de armas y que forma Pero parte el uso de armas no siempre es violencia, ¿no? No necesariamente, pero aquí en el contexto de Coahuila, donde tenemos, digamos, una de las entidades más golpeadas en la lucha contra el crimen, feminicidios, homicidios, desaparición, para esto sí adquiere una connotación diferente. Tenemos que ubicar que es muy, muy importante señalar que es 11 años, o sea, no es un adolescente de 15, 17, donde podemos entender que por una condición incluso de socialización puede haber más tendencia a la ruptura, a cuestionamientos y a cruzar fronteras legales. Pero 11 años nos habla precisamente de un altísimo riesgo para niños y niñas que no están teniendo elementos desde el Estado mexicano para procesar la violencia. Ahora, bueno, no todas las comparaciones son ociosas ni odiosas, pero en Estados Unidos el asunto de adolescentes que disparan y matan es un fenómeno mucho mayor que aquí. Bueno, creo que este es el primer caso que tenemos en México. El segundo, tuvimos hace 2 años en Nuevo León un adolescente. El segundo. Entonces, pues como quiera que sea, es un hecho inédito, ¿no? Efectivamente. Y un poco la reacción de las autoridades ha sido como querer levantar una gran pantalla, me parece a mí, al acusar al abuelo y casi quererlo meter a prisión por 34 años por una especie de complicidad en el homicidio. Entonces, esto me parece verdaderamente... Sí, es totalmente desproporcionado. Digo, más allá de los otros vínculos criminales que pueden encontrar, que eso sería parte de una investigación, pero claramente al inicio lo que se muestra es un manejo mediático del caso que, digamos, coloca o usa al niño y esta tragedia como un recurso para otros fines. Y creo que lo primero en términos de toda la filtración de imágenes, datos personales, los detalles, es decir, es innecesario para el público saber cómo murió la mamá o cosas por el estilo, y ahora colocar a los abuelos como un poco el chivo expiatorio. Reitero, eso es distinto a lo que puede investigar la Federación respecto a otras acciones ilegales. La centralidad creo que la estamos perdiendo cuando lo que tenemos que ubicar es que los niños y niñas en este país están viviendo condiciones de violencia muy severas. Pero antes de pasar a eso, por ejemplo, hay otro dato ahí que parece un poco sorprendente. Bueno, yo tengo la información que yo tengo, pues es lo que leí en la prensa. Claro. ¿No? Es que aparentemente el niño llevaba 2 armas, no sé si disparó con ambas, pero bueno. Y una de estas armas es una pistola 40. Bueno, cualquiera que sepa más o menos de armas sabe que una pistola 38 pues es una pistola ya bastante fuerte. Y 40, pues bueno, es la que está por arriba, es la 45, que es la del ejército, ¿no? Entonces, un niño de 11 años que dispara una pistola así, pues debe haber tenido un retroceso a esa pistola muy fuerte. ¿Cómo se puede explicar que un niño de 11 años haya podido disparar tantas veces? ¿Cuántas veces? No se sabe el número, bueno, hasta ahora que nosotros tengamos disponible, lo único que ubicamos es que disparó una ocasión, las de 22,
digamos, mata a la maestra y él se suicida con la 40, y hay 6 heridos. Uno de ellos un maestro. Es importante destacar esto que tú planteas, o sea, que la Fiscalía tiene que informarnos en términos de lo que significa que un niño, el cuerpo de un niño de 11 años no tiene la fuerza para poder no solamente disparar un arma de ese calibre, sino acertar. Y creo que eso es algo que vamos a tener que tener explicación respecto a las trayectorias de los tiros y demás. También, obviamente, si es que tuvo algún tipo de entrenamiento previo para poderla usar. Y esto implicaría también ubicar un contexto mayor de riesgo, no solamente para él, sino para los niños que estaban digamos, cerca de la dinámica familiar, si es que fue el caso. Pero tenemos todavía muchas lagunas de información y un poco la invitación que hacemos al público es esperar a que la Fiscalía haga una información seria, ordenada, y pues que las redes sociales no se conviertan en los analistas, los criminalistas o psiquiatras, porque ya todo el mundo ha etiquetado y ha explicado el fenómeno, y creo que eso no ayuda para, digamos, regresar al foco del tema, que es que los niños y niñas en este país están en una lógica de riesgo y violencia. Ahora, entonces, volviendo al asunto de la comparación de Estados Unidos-México, bueno, en Estados Unidos, por alguna razón, es un fenómeno muy extendido y con dimensiones, bueno, verdaderamente, pues, además de tragediosas, masivas, ¿no? Digo, masivas Claro. relativamente. Y todo esto también allá se ha orientado como que si el problema fueran exclusivamente las armas. Pero pues las armas no se manejan solas. Claramente. Finalmente hay un niño o un adolescente que hace esto, ¿no? Pero en fin, estando eso así y reconociendo que en México pues, son apenas 2 casos, sí hay problemas en términos de los derechos de los niños, de la situación que está pasando en la infancia, de las desapariciones, etcétera. Y sobre eso, ¿cuál es el contexto en que se da todo esto? Muchísimas gracias. Mira, solo quisiera ubicar al público que no hay probabilidades de que vivamos algo como los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos hay 3 factores que juegan, además de la disponibilidad de armas, que es, digamos, muy frecuente, bueno, parte de la dinámica nacional, son las culturas de odio que han crecido en los Estados Unidos, cosas supremacistas, racistas y demás, y el otro también que se asocia con particularmente atacantes adolescentes, algunos padecimientos de orden mental o salud mental. En el caso mexicano Bueno, coincidimos... tampoco podemos excluirlos aquí. También En el caso mexicano coincidimos en la disponibilidad de armas. Se calcula que hay 13 millones de armas, por supuesto, de manera ilegal, y eso sí es un factor detonante. Lo otro tiene que ver con la violencia no procesada que se está viviendo en este país, niños y familias, y tenemos las omisiones del Estado. Y aquí quisiera rápidamente puntualizar. Tenemos, con la tendencia que el público conoce de un incremento de homicidios, en el caso de niños, niñas y adolescentes, a partir de hace 13 años que inició esta estrategia de militarización, 21,000 niños y niñas asesinados, homicidios dolosos. Ahora, ¿qué es un niño? Un niño, pues un niño es un bebé y un niño es... Sí, ¿qué? tenemos que ubicar de acuerdo al estándar internacional y nuestras leyes en México que niño y adolescente sería hasta antes de cumplir 18 años de edad. Hay una particularidad que es importante diferenciar conductual y de tratamiento de los 12 a los 14 y de los 15 a los 17 por su etapa de desarrollo y necesidad de protecciones diferenciadas. No es muy... el término niño es muy genérico. ¿No sería mejor hablar de niños y adolescentes? En general hablamos por eso niños, niñas y adolescentes. En la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el tratado internacional que México firmó hace 30 años, por el idioma inglés se maneja como niño en general, ¿no? Ya. Pero obviamente la diferenciación en términos de su etapa de desarrollo se hace en la práctica. Es importante en este sentido ubicar que estos homicidios que han crecido para niños y niñas se traducen en que cada día hay 3.6 homicidios dolosos y cada día están desapareciendo a 7 niños y fundamentalmente mujeres adolescentes. Desaparición. Eso podría ser trata de... Con trata alta de probabilidad no hay una información oficial disponible que nos permita sostenerlo. Las organizaciones que trabajamos en el tema analizamos y pensamos que en el caso de mujeres, porque en la pirámide poblacional de personas desaparecidas en México son sobre todo mujeres adolescentes de 15 a 17, que es lo que las personas reciben en sus redes sociales pidiendo ayuda para buscarlas. Con mucha probabilidad trata con fin de explotación sexual, y los varones en esa edad reclutamiento forzado para explotación laboral o sicariato en algunos casos. A ver, siguiendo estos datos que tú das, entonces, digamos, el problema de esta infancia en México no está tanto asociado con lo que pasa en el interior de las familias como maltrato, etcétera, no tanto, sino con pero este no es el contexto tema social central, claramente. que está produciendo estos hechos de violencia que son verdaderamente pues,
Alarmantes. De hecho, exactamente. 8 de cada 10 familias ahora ya no dejan salir a los niños y a las niñas a la calle, no pueden ir solos a la escuela por un tema claro de inseguridad. Hay una frase que me parece que la resumiría, y es que los niños y niñas no son el peligro. Este caso de Torreón es muy lamentable, doloroso, pero es atípico. Los niños y las niñas en este país están en peligro y es algo que lamentablemente no tiene respuesta pese a las múltiples llamados internacionales y insistencia de parte de organizaciones sociales. Ahí está el asunto de la estrategia mochila, de revisar las mochilas, pues es algo que no tiene el mayor sentido, ¿no? Es realmente, yo suelo decir que es un engañabobos, o sea, porque claramente es un dispendio de recursos innecesario, hay un negocio detrás y el tema central es cómo logramos que las instituciones del Estado, no solo la policía y demás, sino desarrollo social, educación, salud, se coordinen para generar condiciones de seguridad. Martín, nos come el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Estamos proponiendo al Estado mexicano la creación de un proyecto prioritario número 26. Esta sección arrancó con 25 proyectos, 26, dirigido a la violencia armada contra niños y niñas para que podamos identificarla, prevenirla y sobre todo garantizar que puedan tener una vida libre de violencia. Enunciaste, pero ¿qué es ese proyecto? Esto significaría que el Sistema Nacional de Protección Integral que existe por mandato de ley, que es un mecanismo de coordinación de política pública, sea el espacio donde se comience a generar la acción articulada del Estado en su conjunto, gobierno federal, 32 entidades federativas y municipios, que nos permitan detener la violencia que ahora viven niños y niñas. Esto implica solamente la posibilidad de que el Estado se coordine. De otra manera, las familias y los niños quedan indefensos y seguiremos teniendo estas estadísticas terribles. Yo creo que hay varios elementos que estamos construyendo desde el Sistema Nacional, que es una entidad pública con organizaciones, y es reconocer el valor y la fuerza que tienen las comunidades en los territorios. Es ahí como la experiencia internacional ha mostrado que se puede recuperar parte del Estado frágil, como además tristemente cada vez se va deteriorando. Y el otro elemento es reconocer a niños y particularmente personas adolescentes que tienen mucho que hacer, opinar, como parte de la propia solución de los problemas. Ahora mismo están invisibles, no son tomados en cuenta y son al final las víctimas que pues tendrían la posibilidad de hacer cambios también. Obviamente esto suena ingenuo, idealista, pero estamos convencidos que si seguimos un poco la ruta que ya otros países como Colombia, en una realidad más o menos cercana, han logrado en los últimos años, tendríamos oportunidad. Requiere voluntad política, por supuesto cumplir con la ley y hacer una ruptura en la forma en la que pensamos que los niños y niñas son incapaces cuando hay gran posibilidad de que ellos nos ayuden a resolver cosas. Colombia en ese sentido es un referente. Sin duda, el más cercano, no solamente en el reconocimiento del reclutamiento de grupos criminales para niños y niñas, sino también en cómo desde el territorio, con acciones educativas, culturales y sobre todo con voluntad política, se puede revertir. Te agradezco mucho. Gracias por la oportunidad. Te agradezco mucho. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.